Ok, chicos, chicas, espero que pues se encuentren bien. Eh, Vamos a ir desarrollando un poquito lo que es el simulacro. De verdad traten en la medida de lo posible, como les comenté en clases, de no hacerlo pues antes de que ustedes lo intenten, o sea, no ver el video completo antes de que ustedes lo intenten. El punto es que intenten hacerlo ustedes solos y solas, ¿verdad? Y ya luego contrastan la resolución que vamos a realizar. Entonces, veamos este caso. Entonces, una empresa especializada en inspección de líneas eléctricas mediante drones ha detectado un funcionamiento de uno de sus sensores electrostáticos. Se sospecha que la microsfera metálica cargada dentro del sensor está desviada por un campo magnético por cargas internas de referencias utilizadas para la calibración. Entonces, se tienen dos cargas. Esta carga que es Q1 y se tiene esta carga que es Q2. Nos dicen que están separadas a 4 centímetros y que tiene una masa como esta. Y aquí está el valor de la Q0, colocada inicialmente en reposo a 1 metro a la derecha de Q1. Entonces, se requiere determinar la rapidez con que la partícula llega al punto medio entre las dos cargas utilizando el principio de conservación de la energía. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Cómo campos eléctricos influyen en el funcionamiento de un dron. Entonces, vamos a ir poquito a poquito. Primero, comencemos con los datos. Entonces, ¿qué datos tenemos? Primero tenemos el valor de Q1, que es más 3 nanocoulombs, que eso automáticamente, acuérdense que lo podemos convertir a 3 por 10 a la 9, por 10 a la menos 9, perdón, coulombs. Tenemos el valor de Q2 con un valor de 3,0 nano coulombs, que es lo mismo que decir 3,0 por 10 a la menos 9 coulombs. Nos dicen que estas dos cargas, ¿verdad? Están separadas a 4,0 centímetros. O sea, la distancia entre la carga 1 y la carga 2 es 4,0 centímetros. Nos dice que pues tenemos una masa de 5,0 por 10 a la menos 9 kilogramos. Una partícula. Ese es nuestro Q0. Entonces, aquí tenemos pues los datos de las cargas y aquí en adelante comenzamos con los datos de Q0. Entonces, Q0 tiene una masa de 5,0 por 10 a la menos 9, que también tiene una carga Q0 de 2,0 nanocoulombs o 2,0 por 10 a la menos 9 coulombs, y esta tiene una posición inicial de 1,0 milímetros, que esto es lo mismo que decir 1,0 por 10 a la menos 3 metros. Acuérdense que milímetros, o sea que si ponemos por 10 a la 3, eso, este milímetros, yo de notación científica lo puedo simplificar como por 10 a la 3 y ya es un dato que yo puedo medir en la calculadora y no tengo que hacer un despeje. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Que en el momento que cuando llegan al punto medio entre las dos cargas, yo ahorita pues hago un dibujo para que lo puedan ver y entender por qué el medio de las dos cargas. Pero cuando esté en el medio de las dos cargas, o sea, cuando esté a 2 metros, eh, hay que calcular la rapidez final. Y hecho por ahí pusimos este dato, que entonces la rapidez o la velocidad inicial es 0 metros entre segundo. Aquí era un signo de pregunta, pero no. Entonces, si tal vez no lo logran ver, y de hecho mi consejo, y sí se los voy a poner en el caso puntualmente, porque este caso pues no les voy a poner los dibujos de referencia. ¿Por qué qué? Porque quiero que ustedes también aprendan a hacer diagramas. Entonces, el enunciado
hagamos un diagrama para entender qué es lo que nos dice el ejercicio. Entonces aquí tenemos una carga, llamémosle Q1, y aquí tenemos una carga, llamémosle Q2. Estas dos cargas, una son negativa y la otra es positiva, para que lo tomen en cuenta. Pongámosle menos Q2 para acordarnos de esa explicación. Entonces, de acá a acá hay aproximadamente 4 centímetros, que es la distancia o el valor de R entre las cargas. Entonces, una carga Q0, pongámosle tal vez de un color azul, entonces una carga Q0 se tiene que mover más o menos de este punto, que es 1 milímetro, hacia pues la mitad. ¿Cuál es la mitad de 4 centímetros? 2 centímetros. Entonces, justamente en este punto, ¿qué es lo que tiene que buscar? La velocidad final. Este diagrama, muy probable, lo van a tener que hacer y valga puntos, para que sepan. Entonces, bueno, o sea, tal vez no este diagrama, pero le digo que tienen que hacer los diagramas de referencia. ¿Para qué? Para que puedan saber qué es lo que están haciendo. Entonces, y ahora sí, vamos a la tercera parte, finalmente a la segunda, pero en este caso la tercera, que es las fórmulas. Entonces, por fórmula sabemos que trabajo final es igual a trabajo inicial, que esto es potencial final, más cinética final. Y de hecho, vean que lo único que se está moviendo es la Q0, entonces pues no hace falta tener varias cinéticas. ¿Por qué? Porque la única que se va a mover es Q0. Q1 y Q2 no nos dice nada el enunciado. Entonces, pongan cinética final 0, ¿verdad? Es igual a potencial inicial más cinética 0. Y de hecho, vean que la carga va a tener dos afectaciones por potenciales. Uno que es causado por la carga negativa y otro que es causado por la carga positiva. Entonces, ¿qué es una de las cosas medianamente relevantes acá? Entender la afectación que tienen estas cargas. Entonces, aquí la carga es una carga positiva porque Q0 nos dice que es 2 nanocoulombs. Entonces, cuando llegue a este punto, la Q0, como la carga es positiva, Q0 la va a traer. O sea, esta va a ser la fuerza que va a sentir Q0 por Q2. Y Q1 también la va a tirar a la derecha. ¿Por qué? Porque la va a repeler. Como las cargas son iguales, esta es positiva y esta es positiva, va a sentir repulsión Q0, Q1. Entonces, en el caso de las dos, la envían a la misma dirección, hacia la derecha. Este análisis es fundamental para entender pues lo que está pasando, el trasfondo, lo que está pasando. Entonces vamos a tener una cinética final dada por Q1 más una cinética final dada por Q2 más la energía, perdón, potencial final dado por Q1, potencial final dado por Q2 más la cinética sub 0, que es de la carga sub 0, y esto es igual a la cinética inicial dada por la carga 1, más la cinética inicial dada por la carga 2, más, más la potencial inicial dado por la Q1, potencial inicial dado por la Q2, más cinética inicial dada por la carga sub 0. Voy a corregirlo acá. Me había visto. Entonces, ya cuando tenemos pues prácticamente todo, ¿qué es lo que necesitamos calcular? La velocidad final. Estratégicamente voy a hacer lo siguiente. ¿Por qué? Porque pues así no tengo que estar trabajando con muchas variables. Al final, la cinética final va a estar en este punto, en este de acá. ¿Por qué? Porque acordémonos que cinética es un medio de la masa por velocidad final a la 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tratar todo esto
como letras y luego ya lo sustituyo por las ecuaciones correspondientes. Entonces acordémonos que cinética es igual a 1/2 de la masa por velocidad final a la 2 y la potencial es 1 sobre 4pi epsilon sub 0 q sub 0 entre r. Entonces, voy a hacer el despeje acá y ya luego pues sustituyo en variables. Entonces, k final sub 0. Vean que todo esto está sumando. Este está positivo y este está positivo. Entonces pasan al otro lado como valores negativos. Entonces, ¿cómo quedaría? Que la K final sub 0 es igual a la potencial inicial de la Q1 más la potencial inicial de la Q2 más la cinética inicial Q sub 0 más la potencial final de la Q1 más la potencial final de la Q2. Esto lo voy a acomodar estratégicamente para luego sacar valor absoluto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Q final sub 0 es igual a la potencial inicial dada por Q1 menos, mira, no sé por qué quiero después más, menos la potencial final dada por la Q1 más la potencial inicial dada por Q2 menos la potencial final dada por Q2 más la cinética inicial dada de Q0. Ahora bien, algo muy importante, nos dicen que parte del reposo, que quiere decir que la cinética inicial sería 1/2 de la masa por velocidad final a la 0. Aquí sería 1/2 de la masa por 0 a la 2. 0 a la 2 es 0. Y 0 por cualquier constante, todo esto se me hace 0. Entonces la cinética inicial es 0. Ya entendiendo esto, pues ya se me hace un poquito más corta el análisis que tengo que hacer, porque ahora me queda que la cinética final es igual a la potencial inicial de la Q1 menos la potencial final de la Q1 más la potencial inicial dada por la Q2 menos la potencial final dada por Q2. Porfa, traten, o sea, pueden saltarse pasos intermedios si ustedes ya lo saben ver y lo saben despejar más rápido, genial. Pero de lo contrario, traten de realizarlo de una manera lo más ordenada posible para que no se pierdan. Entonces ya ahora sí lo sustituyo en valores, bueno, en variables, perdón. 1/2 de la masa por la velocidad final a la 2 es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0 dada por Q1, Q0 entre el valor de R inicial menos 1 sobre 4pi epsilon sub 0 Q1, Q0 entre R final más 1 sobre 4pi epsilon sub 0 Q2, Q0 sobre R inicial menos 1 sobre 4pi epsilon sub 0 Q0 Q2 entre R final. Entonces ya cuando lo ordené de esta manera, yo puedo sacar factor común. O sea, el punto de ir simplificando lo más que se pueda es, pues tener que meter la menor cantidad de datos en una calculadora posible, porque pues eso incurre al error y a la misma vez incurre a que gasten más tiempo. Entonces, aquí sería 1/2 de la masa por velocidad final a la 2, 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Vea que toda esta sección la tienen las dos ecuaciones, o sea, toda esta sección. Entonces, esta sección la voy a sacar a valor común y acá esto es lo mismo. Acá, estas dos ecuaciones tienen estas secciones iguales. Entonces las voy a sacar a factor común. 1 sobre 4pi epsilon sub 0 Q1
Q0 entre 1 menos R inicial menos 1 entre R final más 1 sobre 4pi epsilon sub 0 Q0 Q2 entre 1 sobre R inicial menos 1 sobre R final. Voy a ver si trato estas R's como R1 y R2 mejor para que no haya confusión. Un segundo. Menos 1 sobre R final. Esto es de la carga 2 y esto es de la carga respecto a la carga 1. Y ahora bien, cuando ya tengo esto, que parecería que es más grande, pero a la hora de meter datos sobre la calculadora realmente es más pequeña esta ecuación, nada más que algebraicamente parecería más grande la ecuación. Despejo VF, entonces igual. Yo esto voy paso por paso, pero si ustedes se quieren saltar más pasos o ir un poquito más rápido, genial. Este 2 se está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Acuérdense que traten de no cancelar este 4 del 1 sobre 4pi porque al final este 4 ya es un valor. Entonces 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por 2 q1 q sub 0 de 1 sobre R inicial 1 menos 1 sobre R final 1 más 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Bueno, todavía voy a hacer una cosa para simplificarlo todavía más. Como siempre les digo, al final esta parte de simplificación es como consejo, pero es para que metan menos datos. Vean lo siguiente. Aquí todavía puedo sacar otro factor común. ¿De cuál? De 1 sobre 4pi y el Q0. 1 sobre 4pi y el Q0. Entonces quedaría 1 sobre 4pi epsilon sub 0 Q por Q1, 1 entre R inicial 1 menos 1 entre R final 1 más Q2 por 1 sobre R inicial 2 menos 1 sobre R final 2. Y todavía ya está más simplificado. Y ahora sí, despejo este 2 está multiplicando, se está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces este 2 está dividiendo, pasa a multiplicar y me quedaría de esta manera. UF es igual a 2 por 1 sobre 4pi epsilon sub 0 Q0 por Q1 por 1 entre R inicial 1 menos 1 entre R final 1 más Q2 R1, perdón, 1 sobre R inicial 2 menos 1 sobre R final 2. Entonces, cuando pues ya tengo este punto, nada más me queda despejar, que es, perdón, más a velocidad final. Al lado, esta masa está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces acá pasa a dividir. Entonces, velocidad final a la 2 es igual a 2. Podemos ponerlo sobre la Q. O sobre todo, más fácil para que no se confundan, 1 sobre 4pi epsilon sub 0 Q0 entre m por Q1 por 1 sobre R inicial 1 menos 1 sobre R final 1, cierro paréntesis, más Q2 por 1 entre R inicial 2 menos 1 entre R final 2, cierro y cierro paréntesis. También vean que aquí voy paso por paso, entonces por eso voy tan lento. Ustedes esto lo pueden hacer muchísimo más rápido. Entonces el V final, el 2 está como está elevado, entonces pasa al otro lado como una
raíz. Ya, como siempre les digo, yo les digo que pasa al otro lado, pero al final es que los dos lados se saca una raíz. Entonces, raíz de 2 sobre 1, 4 pi epsilon sub 0, q0 sobre m por q1 entre 1 r1 inicial menos 1 sobre r final, cierro paréntesis, más q2 por 1 entre r inicial 2 menos 1 entre r final 2, cierro y cierro paréntesis. Entonces todo esto en una raíz. ¿Cuál es la ciencia acá? Ya tengo todos los datos. Ahora voy a agarrar los datos de acá arriba y los voy a bajar. Pero hay un dato todavía más relevante, que es el siguiente. ¿Cuál es la distancia de cada carga? Entonces, él dice que está colocado a 1 milímetro a la derecha de Q1. Entonces, quiere decir que él al principio, el R inicial de Q1 es un milímetro. Y su R final en este caso, segundo, y su R final respecto a 1 sería 2 centímetros. Pero el R inicial respecto a 2 sería la distancia total, que sería 4 centímetros, menos 1 milímetro, o sea, 4,0 centímetros menos 0,1 centímetros, que es lo mismo que decir 1 milímetro, y esto sería 3,9 centímetros. ¿Y el R final cuál sería? 2 centímetros. Al final los dos R finales terminan siendo iguales. Entonces ya con todos estos datos voy a apuntarlos acá para que no se nos olvide abajo. Entonces R1 inicial es 1 por 10 a la menos 3 metros, que es 1 milímetro. R final 1, que esto es igual al R final 2, es 2 por 10 a la menos 2 metros. Y el R inicial 2 es 3,9 por 10 a la menos 2 metros. Y ya ahora sí, voy a agarrar todos estos datos que pusimos acá, los copio y los pego acá abajo, ya nada más para sustituir valores. Vean que esto se hizo largo, pero es que iba explicando cada una de las variables individuales o paso por paso. Esto ustedes traten de optimizar el proceso y tratar de despejar un poquito más rápido, hacer varios despejes al mismo tiempo, que sería lo idóneo. Entonces, y ahora sí, la velocidad final es igual a la raíz de 2 por... Todo esto era K, acordémonos. Entonces, K es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado coulomb cuadrado por el valor de Q0, que el valor de Q0 era 2 por 10 a la menos 9 coulombs entre la masa de la carga sub 0, que es 5,0 por 10 a la menos 9 coulombs por el valor de Q1, que Q1 era 3 por 10 a la menos 9 coulombs, entre 1 entre R inicial 1, que R inicial 1 es 1 por 10 a la menos 3,
metros menos 1 sobre 2,0 por 10 a la menos 2 metros más el valor de Q2, que esto sería que era menos, que no sé por qué no puse el menos de Q2. Sí, menos. Entonces, menos, pero como estamos calculando potenciales, entonces a este potencial no le pongo el valor absoluto de menos 1 por 10 a la menos 9 coulombs de 1 entre la distancia inicial, que es 3,9 por 10 a la menos 2 metros, que es de la carga 2 a la carga sub 0, menos 1 sobre 2,0 por 10 a la menos 2 metros, cierro paréntesis, y cierro paréntesis, y ahora agarro todo esto y calculo la raíz. Entonces, la velocidad final, si por ejemplo, si tal vez en la calculadora no pueden meter todo el dato al mismo tiempo, háganlo en 3 pasos: 1, 2 y 3, y ya después suman los 3 resultados. Eso sí, nada más rotúrenlo para yo saber que están haciendo esos 3 pasos, y nada más que no me salgan. O sea, pueden poner como, ponen esta simbología y ponen 1 igual a tanto, 2 igual a tanto. No que pues salgan como, no, profe, es que ya salió así de la nada. No, no. O sea, traten de todo irlo justificando una vez. Entonces sería 2 por 9 por 10 a la 9 por 2 por 10 a la menos 9 entre 5,0 por 10 a la 5 por 10 a la menos 9 por 3 por 10 a la menos 9 por, abre en paréntesis, 1 sobre 1 por 10 a la menos 3 menos 1 entre 2,0 por 10 a la menos 2, cierro paréntesis, más 3 por 10 a la menos 9 por 1 sobre 3,9 por 10 a la menos 2 menos 1 sobre 2 por 10 a la menos 2. Y cierran el último paréntesis, ¿verdad? Para que no les dé mate error. Entonces a mí la velocidad final de esta carga me da puntualmente el valor de 141. Y ahora sí, velocidad final es igual a 141,39 o 40 metros en 3 segundos. Y listo, eso sería la demostración de la velocidad final. Yo sé que es bastante, pero
pues traten de ir haciendo y practicando todo esto de despeje y me pueden estar avisando cualquier consulta. Un equipo de ingenieros aeronáuticos está desarrollando un sistema de paneles solares bifásicos para drones autónomos de vigilancia. La superficie de recarga consta de dos celdas solares rectangulares idénticas con una dimensión de 6,0 metros por 0,4 metros, colocados lados a lados y paralelas al plano del suelo. El sistema opera en zonas con campos eléctricos ambiental aproximadamente uniforme con una magnitud de 75 newtons sobre coulomb que inciden con una superficie de 20 metros respecto al horizontal de las placas. Se desea hacer un análisis de flujo eléctrico para determinar la eficiencia del potencial del diseño frente a la captación del campo eléctrico ambiental. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Calcular el flujo total que atraviesa ambas celdas solares combinadas utilizando el área total efectiva y el ángulo de incidencia y suponiendo ahora que la ley de Gauss para encapsular las celdas dentro de una superficie cilíndrica cerrada vertical determine cuál sería el radio mínimo para la superficie cilíndrica que solo cubre una celda solar, cuál debería ser el radio mínimo para que la superficie cilíndrica cubra los dos paneles solares simultáneamente. El análisis permitirá optimizar el encapsulamiento electromagnético del sistema de recolección de energía. Tal vez este sea ligeramente más pequeño, pero vamos a ir poco a poco. Entonces, ¿qué datos puntuales nos dan? Entonces, como datos, nos dan que tenemos una superficie que consta de dos rectángulos. Entonces, sabemos que los rectángulos tienen dimensiones de 0,6 metros por 0,4 metros. Y acuérdense que el área es de un rectángulo largo por ancho. Entonces esto sería 0,60 por 0,4. Y esta daría 0,24 metros cuadrados. Entonces tenemos el área. Tenemos que el campo eléctrico o el valor del campo eléctrico es uniforme con un valor de 75 newtons sobre coulombs. Luego tenemos el ángulo de incidencia que es 20 grados. Entonces nos piden calcular el flujo. Como les dije en el enunciado pasado, yo necesito que ustedes aprendan a calcular o hacer los diagramas. Entonces, ¿qué es algo que sí o sí tienen que ir haciendo? Haciendo los diagramas. Entonces, lean el enunciado y vamos a ir entendiendo poco a poco. Entonces, tenemos los paneles solares, ¿verdad? Bifásicos para drones autónomos y estos paneles están a un grado de 20 grados y lo que se quiere aprovechar o operar, ¿verdad? Es con los campos eléctricos ambientales. Entonces estos campos eléctricos, ¿verdad? Están a 20 grados o inciden a 20 grados respecto a la superficie de la placa. Entonces, al final son dos placas. Placa 1 y placa 2. Eso es como si lo tuviéramos una vista frontal, o sea, si estuviéramos viendo las placas. Ahora bien, analicémoslo cómo se vería pues de manera lateral. Entonces, aquí tenemos los paneles
y acá entrarían el campo eléctrico. Entonces aquí está la normal y nos dicen, voy a cambiarlo de color para que sea un poquito más fácil. Entonces nos dicen que los campos eléctricos inciden sobre la placa A específicamente respecto a la normal. Segundo, a la normal de la placa. Entonces acá hay 20 grados. Entonces, ¿qué es lo que cuando ya tenemos el diagrama? Pasamos a la fórmula. Entonces, ¿cuál fórmula utilizamos? Por definición, el flujo eléctrico, y de hecho esto lo pueden también observar en las fórmulas que yo les facilité. Entonces, ¿cuáles fórmulas tienen que buscar? Las de semana 3. ¿Por qué? Porque las de semana 3 puntualmente son las fórmulas de ley de Gauss, que eso es lo que pues, nos interesa ahorita. Entonces, el flujo eléctrico, a tratar de hacerlo no tan feo, igual, ahí salió feo, que sería E por el producto punto con A. Pero es que acuérdense que cuando decíamos que era E por A eran superficies que eran esferas. Hoy no estamos tratando con esferas, entonces sería E igual a el valor o la magnitud del campo eléctrico por la magnitud del área por el coseno del ángulo entre ellas. Entonces ya ahora sí, calculo el flujo eléctrico. Entonces, ¿cuál flujo eléctrico? El punto 1. Y de hecho, pues no incurre un cálculo que es extremadamente difícil, porque el flujo eléctrico, entonces lo defino como el valor del campo eléctrico, que es 75 newton sobre coulomb por el área que yo calculé que era 0,24 metros cuadrados por el coseno del ángulo entre la normal de la superficie y el campo eléctrico. De hecho, el mismo enunciado nos dice que es 20 grados. Acuérdense que no es lo mismo que incida sobre la superficie que la normal de la superficie. Entonces, aquí sería, segundo, 75 por 0,24 por coseno de 20. Entonces, ¿cuál sería el valor del flujo eléctrico? 16,91 Wears. Y listo. Y eso pues sería el cálculo correspondiente al flujo del campo eléctrico en el punto 1. Y suponiendo que ahora se debe aplicar la ley de Gauss para encapsular las celdas solares, determine el radio mínimo R que debe tener la superficie gaussiana que solo cubra una celda solar. Entonces, al final lo que queremos es encapsularlas con superficies cilíndricas. Entonces, acuérdense en un cilindro, ¿verdad? Va a tener esta forma. Pero al final un cilindro es, por definición, la conexión de dos círculos en el espacio. Entonces son un montón de rectas, ¿verdad? Que conectan dos circunferencias en el espacio. O un cilindro, como lo quieran ver. Cualquiera de los dos es válido. No sé si lo vieron ya en cálculo 3, pero cualquiera de las dos definiciones llegan a exactamente lo mismo, entender que es un cilindro. Y de acá a acá hay un radio. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero ver? ¿Cuál es el radio mínimo para que me encierre a una? Entonces, estas
Bueno, perdón, aquí están, este diagrama, voy a corregirlo porque se me olvidó un detalle. Las dos placas, ¿verdad? Están pegadas una respecto a la otra. Entonces, si pues yo quiero encapsular solo una, entonces tendría que buscar la circunferencia que me encierre solo una. Entonces, para que me encierre solo una, al final, aunque no cubra toda la placa, para el punto cálculo de radios. Entonces, aunque no cubra toda la placa, hay que aclarar eso, ¿verdad? El radio mínimo debe ser menor que la longitud de cada placa. Entonces, quiere decir que debe ser menor al largo. ¿Y cuál era el largo? Pues, el valor de 0,6. Entonces, como están lado a lado y paralelas al suelo, entonces el valor de radio debe ser menor a 0,6 metros. En el caso que estén de largo a largo. Si por ejemplo, si estuvieran de ancho a ancho, entonces debería ser menor a 0,4 metros. O sea, que esté pegada una de ancho y la otra igual. O sea, hay dos opciones. Esto es de largo a largo. O sea, quiere decir que una está pegada respecto a la otra. En la parte de largos. Y de ancho a ancho, quiere decir por el contrario que está pegada de esta manera. Aquí tenemos un ancho. Y aquí tenemos un ancho. Entonces, deben especificar y eso es lo que yo quiero. Realmente, si ustedes ven, esto no es una respuesta meramente algebraica, realmente es una respuesta de análisis. Entonces, si es una respuesta de análisis, me deben explicar por qué escogieron ese valor. Y el R mínimo para que cubra las superficies cilíndricas de las dos simultáneamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? El radio que cubra a estas dos superficies. Ahora bien, realmente no dice que cubra completamente a las dos superficies. ¿Por qué? Porque si no, aquí nos encontramos en una pues en una moraleja de cuál serían los radios, o sea, cuál sería el radio total para que cubran las dos superficies. Entonces, para la parte de, en pocas palabras, para que el radio mínimo para que cubra la superficie debe ser mayor o igual que 0,4 de ancho a ancho, porque el enunciado no nos dice cómo están estas placas. Entonces, si es de ancho a ancho, al menos debe ser mayor que 0,4. Y si es, no, debe ser mayor, perdón, no mayor igual. Aquí arriba debe ser menor igual. ¿Por qué? Porque exactamente en el puro, en 0,6 es donde está el borde de la última placa. Entonces debe ser mayor igual. Entonces aquí debe ser mayor a 0,6 de largo a largo. Y eso es lo que yo les digo. Yo no quiero solo respuestas numéricas, yo quiero también análisis. Entonces, estos análisis deben ir justificados. Nada más no solo un valor por tirar un valor. Entonces ahí cualquier consulta, ¿verdad? Estaríamos. Vean que este ejercicio no es tan difícil. ¿Qué es lo que es difícil? Entenderlo. O hacer este análisis correspondiente a por qué se escogen estas respuestas.
Y en una planta de fabricación de circuitos integrados se utiliza un sistema de alimentación por medio de campos eléctricos generados por dipolos. El sistema es fundamental para posicionar de manera precisa partículas microscópicas conductoras durante el ensamblaje automatizado de placas electrónicas. Entonces, el dispositivo de posicionamiento está conformado por dos cargas puntuales, Q1 igual a 12,0 por microcoulombs, y Q2 igual a menos 12 microcoulombs, colocadas a lo largo del eje horizontal separadas a 10 centímetros entre sí. El punto entre ambas se considera el origen del punto de coordenadas. Un sensor de microprecisión se encuentra ubicado a un punto de observación vertical de 13 centímetros directamente sobre el centro del dipolo, es decir, en el eje perpendicular al segmento que une estas dos cargas. Los primeros dicen que calculemos el campo eléctrico neto en el punto del observador utilizando la ley de Coulomb, considerando la distribución de las cargas individual de cada carga como vectores, y representa gráficamente los vectores de campo eléctrico generado por Q1 y Q2, indicando su magnitud, dirección y ángulos relativos, y luego sumar vectorialmente ambas contribuciones para determinar la magnitud y dirección del campo eléctrico resultando en el punto de interés. Entonces, este análisis permitirá verificar en dicha posición es suficiente activar un microdispositivo que responda únicamente a intensidades mayores. Este análisis permitirá verificar el campo eléctrico en dicha posición es suficiente para activar un microdispositivo que responde únicamente a intensidades de 10,0 por 10 a la 3 newton sobre coulomb. Entonces, ya ahora sí, hagamos pues primero los datos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos el valor de Q1, que es igual a más 12 nanocoulombs o más 12, perdón, la costumbre, aquí no es nano, es micro. ¿Cuánto es un micro? Por 10 a la menos 6 coulombs. Un valor de Q2, que es menos 12, menos 12 microcoulombs, que es lo mismo que decir menos 12 por 10 a la menos 6 coulombs. Entre las dos cargas tiene un radio de 10,0 centímetros. Entonces, lo que se quiere, ¿verdad?, es encontrar un sensor de microposición que está ubicado de manera vertical a 13 centímetros directamente sobre el centro. Entonces, el punto donde queremos observar, llamémosle punto A, es 13,0 centímetros, que esto es lo mismo que decir 13 por 10 a la menos 2 metros, y esto es 10 por 10 a la menos 2 metros. Entonces, primero calcular el campo eléctrico utilizando la ecuación de ley de Coulomb, considerando la contribución de cada carga como vectores, y luego calcular los campos eléctricos generados por Q1 y Q2, magnitud, dirección y ángulos relativos, y luego sumar vectorialmente ambas contribuciones del campo eléctrico resultante. Aquí no sé, creo que fue que me confundí, muy probable. Aquí realmente no era campo eléctrico, era fuerza eléctrica. Ahí las disculpas del caso. Entonces, porque al final la 1 y la 2 entonces pedirían lo mismo. Entonces, para lo que vamos a hacer, ¿verdad?, es calcular la fuerza eléctrica. Entonces, ¿cuáles fórmulas vamos a utilizar? No, perdón, diagramas. Igual, para este caso, los diagramas son fundamentales.
necesito que aprendan a hacer diagramas. Entonces tenemos la carga positiva, tenemos la carga negativa. De acá a acá nos dicen que hay 10 centímetros de... Un segundo, perdón. Entonces de acá a acá hay 10 centímetros. Y queremos calcular en este punto, que le vamos a llamar el punto A, que está a 13 centímetros en Y. Entonces tendríamos que ver las contribuciones de cada una de estas cargas. Y ahora bien, ya he hecho con un diagrama, primero lo que vamos a calcular es la fuerza y después lo que calculamos son los campos eléctricos. Entonces, punto 3, fórmulas. Entonces, ¿cuáles fórmulas tenemos? Primero la ley de Coulomb, que es 1 sobre 4pi epsilon sub 0, Q1, Q2 entre R a la 2. Y la otra es la de campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico es la sumatoria. O sea, si tenemos, es que en este caso tenemos más de dos cargas. Entonces, en este caso sería 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por la sumatoria de QI entre RI. O sea, 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por Q1 R1 Q2 R2. Ahora bien, que es algo muy importante, entender las direcciones de campo eléctrico. Vean que este punto es algo muy similar como el que hicimos en el ejercicio en clases. En el punto C, esta vez voy a utilizar pues analizarlo no como vector unitario, sino tal vez por componentes. Pero acuérdense que siempre llegamos al mismo punto. Bueno, no, voy a aprovechar el vector unitario, pero si ustedes en el caso lo quieren hacer por componentes, también es válido. Entonces, ¿qué es la ciencia acá? Ver los vectores de campo eléctrico. En este caso, el campo eléctrico que se siente del punto A, dada por la Q1 y esta la Q2. Entonces, dada por la Q1, este es el campo eléctrico que se siente por Q1. Y dado por la Q2, este sería el campo eléctrico que siente por Q2. Entonces al final vean que en el campo eléctrico por Q1 y en el campo eléctrico dado por Q2 mis componentes de E Q2Y, el como va para abajo entonces es negativo y este va a la derecha, EQ2X, y acá este iría a la derecha, EQ2X, y este iría para arriba, EQ2Y. Entonces todos serían positivos excepto el valor de Y en X. Entonces ya ahora sí. No, voy a hacerlo por componentes, más fácil. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar componentes de... Este es del campo eléctrico, pero si quiero calcular el campo eléctrico en X, es la misma fórmula de 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por Q1 R1 Q2 R2. Como es en X, las dos se mueven a la derecha. Entonces en este caso, las dos se suman.
Y como es en Y, sería 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por Q1 R1 Q2 R2. Vean que el campo eléctrico dado por Q2 va para abajo y el campo eléctrico dado por Q2 en Y va para arriba. Entonces Q1 sería positivo y Q2 sería negativo. Para que lo tomen en cuenta. Entonces en este caso, y ahora sí, lo que hago es primero calcular la fuerza eléctrica. Entonces punto 4, calculo la ley de Coulomb o la fuerza eléctrica. ¿Cómo lo hago? Por definición que la fuerza es 1 sobre 4pi epsilon sub 0 Q1 Q2 entre R a la 2. Esto sería 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado Coulomb cuadrado por la carga 1. Acuérdense que todo esto es en valor absoluto, 12 y menos 12. Entonces, aquí sería 12 por 10 a la menos 6 coulombs por menos 12 por 10 a la menos 6 coulombs. Aunque no lo vayan a meter en la calculadora, a nivel algebraico sí es importante, pues verificar o poner las cargas de los signos de las cargas entre la distancia que hay entre las dos. Mira, acá la costumbre, perdón. Aquí es, perdón, 2 a la 2 a la 2 a la 2 y aquí a la 2. Y acá también es a la 2 por la fórmula. Entonces, ¿qué es mi consejo? Que se vayan a las fórmulas y busquen pues lo que vimos en semana 1. Voy a pegar uno una vez. Las fórmulas de semana 1 y las fórmulas de semana 2. También para que tomen en cuenta. Y ahora sí, como las cargas están separadas a 10 centímetros de distancia una de cada otra, entonces sería 10 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado. Entonces, y ahora sí, ponemos los datos en la calculadora y quedaría 9 por 10 a la 9 por 12 por 10 a la menos 6 por 12 por 10 a la menos 6 entre 10 por 10 a la menos 2 a la 2. Y esto entonces me da un valor de fuerza de 129,6 newtons. Y para calcular el campo eléctrico, que sería el 5, perdón, o 3. Entonces calculamos el valor de E.
Entonces, primero sacamos x porque ya vimos que tiene dos componentes. X, cada una está a la misma distancia. ¿De cuánto? De 5 centímetros porque está ubicado a la mitad de cada una de estas cargas. Entonces, voy a utilizar la fórmula que habíamos visto de 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por Q1 entre R1 más Q2 entre R2. ¿Podría sacar factor común? Sí, pero tal vez la ecuación está bastante cortita, entonces no hace falta. Entonces, si lo quieren sacar, todo bien. Si no, todo bien igual. Aquí sería a la 2 y a la 2, perdón. 9 por 10 a la 9 newton sobre metros cuadrados sobre coulomb cuadrado por la carga 1 que sería 12 por 10 a la menos 6 coulomb entre 5 por 10 a la menos 2 coulomb más menos 12 por 10 a la 6 coulomb entre 5 por 10 a la menos 2 metros. Kilómetros, perdón. Y esto elevado a la 2 y esto elevado a la 2. Entonces el valor del campo eléctrico en X sería aproximadamente 8,64 por 10 a la 7 newton sobre coulomb en X. Luego, en Y sería lo mismo. 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Voy a literalmente copiar y pegar lo mismo. Entonces en Y, copio y pego. Aquí en vez de ser positivo, debería ser negativo. Y en Y los dos tienen la misma. Y